Esto sería lo fácil. Estamos a día miércoles, día en el que ya lo saben, hablamos con el Doctor Trinidad, con Revélate contra el Dolor, en este espacio en el que intentamos explicar a la gente, intentamos contarle a la gente, intentamos ayudar a la gente, y hoy nos propuso un reto el doctor, que era hablar de Luis XIV. ¿Quién era Luis XIV? Pues mira, era, entre otras cosas, es un grupo de punk. Un cuarteto de indie, además, que nació en el 2003. Rock, y además en el que también se habla y se explica la importancia de la música en el reinado de Luis XIV. Que fue importante la música para Luis XIV, fue importante la música para intentar explicar, para intentar contar en unos años realmente apasionantes, años en los que el mundo cambió y seguía cambiando y se seguía reinventando, años en los que pues el mundo crecía, Francia crecía, además expandía, importancia histórica, realmente histórica. Y hoy hablamos de historia, y hoy quiero escuchar a mi doctor, a José Manuel Trinidad, con esta clase de música que le estoy dando todos los miércoles. Doctor. Buenas tardes. No te esperabas esto, ¿no? No, ahora me has desmontado, ¿ahora de qué hablamos? Es que me lo curro, ¿eh? Me lo curro mucho. Mucho, ¿no? Luis XIV, en la historia de Europa, en la historia de Francia, pero sobre todo creo yo en la historia de Europa, fue una persona realmente importante, doctor, ¿verdad? Sí, bueno, figúrate, ¿no, Jaime?, que a Luis XIV se le conoce como el Rey Sol. Y es el rey más longevo de la historia. Efectivamente, 72 años, desde 1643 hasta 1715. 110 días, además. De esos 73 años, 110. Y fue, además, el icono del absolutismo en Europa. Efectivamente, él es la figura que representa el poder absoluto. ¿Qué significaba eso? Que el rey poseía todo el poder sin ningún tipo de limitación de otra institución. O sea, incluido el ejército, todo. Pero, como tú bien has apuntado, consolidó la fortaleza de Francia en Europa, pero fue un mecenas del arte, de la música, de la arquitectura, del teatro, de la pintura, de modo que contribuyó también a todo ese legado cultural de Francia. Pero esta figura, nosotros siempre vamos a la parte humana, ¿no? Y esta figura que tiene muchísimo poder, y llamado el Rey Sol, sin embargo tiene un sufrimiento interior, sobre todo en los últimos años, muy grande, y nos sirve pues para profundizar en lo que es el dolor. Es que pasó muchos problemas de salud a lo largo de su vida, en su vejez, que de hecho, yo no sé, doctor, si esto le impidió en algún momento gobernar, y en su día a día, sobre todo por lo largo que fue su reinado. Claro, bueno, todos cuando hablamos del Rey Sol, lo que se nos viene a la cabeza es el Palacio de Versalles. Ese es uno de sus mayores legados, es una de las mayores obras arquitectónicas del mundo, y él centró todo el poder en su persona, pero también en el propio Palacio de Versalles. Obligó a los nobles a residir allí, y eso pues le permitió controlar todas las actividades de los nobles, y a la vez pues reducir las posibilidades de rebeliones, de conspiraciones, de modo que, pese a sus limitaciones físicas, como se manejaba siempre en la corte de Versalles, pues era su sitio confortable. Y bueno, a medida que fue avanzando, porque fijaos, 72 años en esa época, pues
Se sumaron dolores articulares crónicos, que eso es muy, muy habitual por la artrosis, por el deterioro de las articulaciones debido a la edad. Luego un dolor abdominal que le provocaba tener un malestar general, pero sobre todo muchos problemas vasculares. Además, un rey que él mismo quería encarnar su presencia, él mismo quería ser el icono del absolutismo, él quería ser el poder. Evidentemente, cualquier signo de flaqueza, esto le afectaba directamente, y si además era con sus piernas, pues algo más que decir. Él, creo recordar que él tuvo gangrena en las piernas, ¿no? Sí, de hecho se ha dicho que fue la causa de su muerte. Todo esto hay que tratarlo, como sabes, Jaime, con mucho cuidado, con mucha cautela, porque estamos hablando de hace muchos años y no vamos pues a las referencias que recogemos. Entonces él se hablaba mucho de un dolor intenso en las piernas que lo dejaba parcialmente incapacitado y se atribuyó a la gangrena. ¿La gangrena qué es? La gangrena es una falta de circulación sanguínea que produce la muerte de los tejidos. De modo que, si analizamos un poco, creo que tenemos ahí problemas circulatorios, es decir, que las arterias no llevaban suficiente sangre a las piernas, pero también puede haber algo de diabetes. Esto es imposible saberlo, pero claro, porque en ese momento la diabetes pues ni se conocía ni se diagnosticaba. Pero la diabetes a la vez produce este deterioro de las arterias más finas y favorece las infecciones, es decir, esta gangrena. Si a eso le sumamos la edad y problemas de peso, pues estos problemas vasculares producen una pequeña ulcerita, esta úlcera una infección bacteriana, y fue posiblemente lo que se llevó por delante a Luis XIV después de 72 años. Y él es que manejar esto en una persona que además tenía tanto poder tuvo que ser muy complicado, sobre todo creo yo a la hora de además en una época donde por ejemplo se hablaba de la sucesión española, se hablaba también de otros episodios históricos dentro de la historia interna de Francia que fueron muy complicados a la hora de hablar, aunque bueno, recordemos que también Luis XIV apostaba por la ciencia. Y ahora cuando terminemos esto les voy a contar la importancia de Luis XIV en la música, porque yo también me preparo las cosas. Yo también. No lo dudamos. No, hombre, por favor. ¿Qué decíamos, doctor? Es que esto le costó manejarlo. Claro, en esa época no mostrar ningún signo de debilidad para un monarca era imprescindible, de modo que eso había que ocultarlo de cualquier modo. Cuando eres el rey sol, cuando todo el poder recae sobre ti y cualquier otro país está aprovechando cualquier signo de debilidad, pues eso se procuraba mucho evitar mostrarlo. Y en aquella época, pues obviamente no había los medios que tenemos hoy en día. Porque ¿cómo manejaríamos hoy en día esa gangrena? Eso, ese doctor, problema? ¿cómo esto se maneja ahora? Claro, una de las cuestiones esenciales son los antibióticos. Fíjate que hemos hablado que no llega la sangre a los tejidos, se produce esa infección, y eso ocurre mucho en el pie diabético, que tenemos que cuidar. Como el paciente no nota esa lesión, se va infectando, y eso tenemos que cuidarlo muchísimo. Pues medidas antisépticas o antibióticos no había en su momento. Ahora contamos con todo ello. Esa labor de fontanería que hacen nuestros compañeros de cirugía vascular, ¿no? De limpiar esas arterias, o de hacer un bypass, o hoy en día meterse por dentro de la arteria y poner algún tipo de prótesis para dilatar los vasos. Todo eso hoy en día nos permite manejar el dolor vascular de forma muy precoz, y luego, en última instancia, en pacientes en los que ya no podemos hacer ese tipo de cirugías, pues la estimulación eléctrica medular ha demostrado muy buenos resultados. Recientemente teníamos un caso muy complejo de una paciente que me parece interesante nombrarlo. Tuvo un COVID, después del COVID hizo un evento de trombosis en la pierna, se le iba a gangrenar, pero se lo resolvieron, pero al resolverse se produce un dolor también en la pierna que llamamos de revascularización, y eso le obligó a ir en silla de ruedas.
ese implante de estimulador, de estimulación eléctrica medular, pues ha conseguido volver a hacerle caminar y volver a recuperar su calidad de vida. Entonces, bueno, fijaos, la de medios que tenemos hoy en día, por supuesto, nada que ver con el año 1700. La verdad que sí, fíjate cómo ha evolucionado la cosa, aunque fíjate que la historia de Luis XIV no se puede explicar sin la música. Tenía, esto te vas a que te voy a derrumbar, o sea... Estoy tomando apunte, esto, estoy tomando apunte. O sea, la música acompañó a Luis XIV desde su nacimiento hasta su muerte, y además es que él escuchaba música antes de dormir. Él escuchaba y además se rodeaba de músicos, como esta obra que estamos escuchando, que ya esto no tiene nada más. Esta obra se llama La Regente, estamos en modo francés, de Antoine Forqueray. Además es una forma también de contar la historia de Luis XIV, porque esta La Regente puede explicar muy bien el ascenso al poder del Rey Sol, para, fíjense ustedes, más de 70 años al frente del gran imperio francés, y de cómo salió adelante, y de cómo, pues, ante todo, siempre la música estaba presente en su vida. Estuvo rodeado de músicos como Saint-Colomb, como Maguet, como Couperin, como Forqueray, como el que estamos escuchando. Una música que le acompañaba. Esta, justamente, le acompañó, dicen los estudiosos, antes de dormir. Más de algún día, fíjate. Otra semana más sin el gatito miau miau, ¿eh? Ya llegará. No llegará porque tú te vas a preocupar muy mucho de ponerlo fácil, de ponerlo difícil, pero no hay reto. Que te puedo buscar hasta los temas que escuchaban los reyes del barroco, ¿eh? Es que, o sea, yo estoy asombradísimo. Esto es un reto personal, ¿eh? Estoy tomando apuntes. Yo vengo aquí a aprender de música, realmente, pero lo de hablar de dolor y de, bueno, de dolor, sí. Aprender de música contigo. Pero tú sabes dónde la gente habla de dolor y dónde la gente sabe, hombre. En el Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad, en Cádiz, en Jerez y en Sevilla, y en idolortrinidad.com. Y dolortrinidad.com, que son también las redes sociales del Instituto contra el Dolor Doctor Trinidad, donde nos pueden contar, explicar. Aquí estamos en la radio para hacer esta radio que le sirva, que es lo principal, doctor, que queremos que le sirva, que se identifique usted con algunos casos, y sobre todo, doctor, que el oyente, la oyente, pues sienta que hay herramientas de la medicina moderna que le pueden ayudar. Si usted identifica, pues, casos como este, como el de la gangrena o como los de la semana pasada, ¿y no está ya idea de la semana que viene, doctor? No, si te doy una semana más, no sé lo que me puedes procurar. Así que espera a escucharlo como el resto de la Espérate. Doctor, nos vemos, como siempre. Un abrazo a todos.